Pasaron los años, pero la isla nunca abandonó realmente a quienes lograron escapar de ella. Al principio, muchos intentaron continuar con sus vidas. Algunos cambiaron de ciudad, otros evitaron hablar de aquella noche por completo. Las máscaras fueron destruidas, escondidas o enterradas lejos de cualquier recuerdo relacionado con la isla. Pero nada funcionó. Las primeras señales comenzaron lentamente. Pesadillas, siempre las mismas. Bosques cubiertos por niebla. Luces antiguas moviéndose entre árboles. El sonido lejano de un carrusel girando en medio de la oscuridad. Muchos despertaban en mitad de la noche empapados en sudor, después de escuchar aquella música deformada resonando dentro de sus habitaciones. Otros comenzaron a sufrir problemas peores. Algunos sobrevivientes afirmaban ver figuras observándolos desde ventanas, calles vacías o reflejos, sombras inmóviles, personas usando máscaras de animales desapareciendo apenas giraban la mirada. Hubo quienes dejaron de dormir por completo, y algunos jamás volvieron a sentirse realmente seguros. Uno de los antiguos miembros del clan de los búhos aseguró que cada vez que llovía, podía escuchar cadenas arrastrándose bajo el suelo de su casa. Otra joven comenzó a dibujar la isla obsesivamente sin recordar haber tomado un lápiz. Un hombre despertó una mañana cubierta de barro húmedo después de haber sido encontrado caminando dormido varios kilómetros fuera de la ciudad. Pero lo peor eran las desapariciones, pequeñas al principio. Personas que simplemente dejaban de responder mensajes. Departamentos encontrados vacíos. Puertas abiertas en mitad de la madrugada. Ventanas cubiertas por niebla desde el interior. La policía nunca encontró respuestas, y quienes sobrevivieron comenzaron a entender algo horrible. La isla no los había dejado ir, solo les permitió marcharse. A veces, durante noches de tormenta, algunos aseguraban ver una luz lejana moviéndose entre la niebla aunque estuvieran lejos del océano, como un faro observándolos desde algún lugar imposible. Y en los momentos de mayor silencio, todavía podían escuchar el carrusel. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del Hospital Psiquiátrico Central Horizon. Las luces blancas del edificio parpadeaban débilmente mientras dos enfermeros avanzaban por uno de los largos pasillos, empujando una camilla metálica. Encima de ella, un hombre joven permanecía sujeto con correas en brazos y piernas. Su ropa estaba mojada, cubierta de barro oscuro y manchas secas de sangre. No dejaba de mirar hacia todos lados, como si esperara ver algo siguiéndolo. «Tranquilo, ya estás a salvo», murmuró uno de los enfermeros. El hombre comenzó a reír nerviosamente. «¿A salvo?», susurró con la voz quebrada. «Nadie está a salvo de esa isla». Los enfermeros intercambiaron miradas incómodas. Al entrar en una habitación acolchada, comenzaron a soltar algunas correas, pero el hombre reaccionó violentamente al ver la niebla acumulándose detrás de la ventana. «¡No! ¡No abran las ventanas! Ellos miran desde afuera». Los médicos intentaron calmarlo mientras él respiraba agitadamente. «¿Quiénes?», preguntó una doctora tomando notas. El hombre abrió lentamente los ojos, completamente aterrado. «Los que siguen atrapados allí». Su mirada tembló. «La niña del paraguas, el vampiro, Luna, Poe, los buzos, todos siguen vivos dentro de la isla». La doctora permaneció en silencio. «¿Qué isla?». Entonces el hombre comenzó a llorar. «Todos murieron. Todos». Los clanes comenzaron a matarse entre ellos. Había sangre por todas partes, raíces saliendo del suelo. El carrusel seguía sonando entre la niebla. Sus manos empezaron a temblar. Y el vampiro seguía riéndose mientras arrancaba corazones. Uno de los enfermeros bajó lentamente la mirada. El hombre respiró con dificultad antes de susurrar algo más, pero lo peor, la habitación quedó completamente en silencio. «Es que creo que nunca existió». Las luces del cuarto parpadearon y durante un segundo algo pareció observar desde la ventana bajo la lluvia. El hombre permanecía sentado en silencio dentro de la habitación acolchada. Sus manos seguían temblando después de contar todo lo ocurrido en la isla.
Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas del Hospital Psiquiátrico Central Horizon, mientras las luces del pasillo zumbaban débilmente. Entonces escuchó gritos, lejanos al principio, después más fuertes. Los enfermeros levantaron la mirada de inmediato cuando el sonido comenzó a acercarse rápidamente por el corredor. ¡No! ¡Suéltenme! Una mujer apareció al fondo del pasillo siendo arrastrada por 2 guardias y una enfermera. Sus piernas golpeaban violentamente el suelo mientras intentaba liberarse, y sobre su rostro llevaba una máscara de zorro, vieja, rota, cubierta de barro seco. El hombre abrió los ojos lentamente. La conocía. La mujer seguía gritando desesperadamente. «¡Déjenme ir! ¡Ellos me encontraron!». Los médicos intentaban sujetarla mientras ella pateaba las paredes. «Los hombres de traje me observan. Siguen afuera». El pasillo quedó en silencio por un instante. El hombre sintió un frío horrible recorriéndole la espalda. Porque ella no estaba inventando cosas. La mujer giró bruscamente la cabeza hacia la habitación del hombre, y ambos se quedaron inmóviles al verse. Reconocimiento, terror. La máscara de zorro temblaba junto con su respiración agitada. «Tú», susurró ella. Los guardias intentaron seguir avanzando, pero la mujer comenzó a gritar todavía más fuerte. «La isla no nos dejó ir». Las luces del pasillo parpadearon. Una enfermera soltó un pequeño grito al ver algo moviéndose detrás de una de las ventanas del hospital. Una silueta alta, inmóvil bajo la lluvia, sombrero negro, abrigo oscuro, observando. Solo por un segundo. Después el relámpago desapareció y la figura ya no estaba ahí. Pero la mujer comenzó a llorar desesperadamente mientras los guardias la arrastraban hacia otra habitación. «¡Nos encontraron! ¡Nos encontraron!». El hombre permaneció completamente inmóvil, mirando la ventana, porque por primera vez desde que llegó al hospital, acababa de sentir el mismo olor húmedo y salado de la isla dentro del edificio Horizon. Las luces del Hospital Psiquiátrico Central Horizon comenzaron a parpadear violentamente. BZT, T, BZT, T, BZT, T. El sonido eléctrico recorrió todos los pasillos mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas del edificio. Algunos enfermeros levantaron la mirada confundidos, pensando que solo era otra falla causada por la tormenta. Pero los pacientes que habían sobrevivido a la isla reaccionaron de inmediato. El hombre de la habitación acolchada abrió los ojos lleno de terror. La mujer de la máscara de zorro comenzó a gritar todavía más fuerte mientras intentaba soltarse de los guardias. «¡No! ¡No! 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 Él está aquí». Las luces volvieron a apagarse por un segundo. Oscuridad absoluta. Y cuando regresaron, alguien estaba caminando al fondo del pasillo. Un hombre alto, traje negro empapado, sombrero oscuro cubriéndole parte del rostro, y debajo de la sombra, 2 ojos rojos brillaban lentamente. El sonido de sus zapatos resonaba contra el suelo húmedo. Clac, clac, clac. Los enfermeros continuaron caminando como si no hubiera nadie allí. Una doctora incluso atravesó el pasillo frente a aquella figura sin reaccionar, como si no pudiera verlo. Pero los pacientes sí, y comenzaron a entrar en pánico. Varias puertas empezaron a golpear violentamente en distintas habitaciones del hospital. «No lo dejen entrar, los hombres de traje nos encontraron». Los gritos comenzaron a expandirse por todo Horizon, pacientes golpeando las paredes, otros escondiéndose debajo de las camas, algunos llorando desconsoladamente mientras repetían el nombre de la isla. El hombre del sombrero siguió avanzando lentamente, sin prisa. Las luces parpadeaban cada vez que pasaba debajo de ellas. BZT, BZT. La mujer de la máscara de zorro comenzó a patear desesperadamente. «¡No lo miren a los ojos!». Los guardias intentaban sujetarla sin entender nada. «Cálmese, no hay nadie ahí». Entonces uno de ellos se detuvo. Un olor húmedo llenó el pasillo. Agua salada, barro y algo parecido a madera podrida. El guardia frunció lentamente el ceño, porque por un instante escuchó música, muy lejana, una melodía infantil deformada. Cric, cric, el carrusel. Las luces explotaron sobre el techo. ¡Boom!
El hospital quedó sumido en oscuridad total y en medio de aquella negrura, los ojos rojos continuaban avanzando por el pasillo. La oscuridad consumió completamente los pasillos del Hospital Psiquiátrico Central Horizon. Solo quedaban las luces de emergencia parpadeando débilmente sobre el techo húmedo. Rojo, oscuridad, rojo, oscuridad. Y entonces, algo comenzó a gotear desde las paredes. Uno de los enfermeros levantó lentamente la mirada. Sangre, espesa, oscura, deslizándose lentamente por las paredes blancas del hospital. ¡Qué demonios!, susurró. Los pacientes comenzaron a gritar inmediatamente, porque ellos ya conocían aquello. Las manchas rojas siguieron extendiéndose por el techo, puertas y ventanas, mientras un olor insoportable a humedad, metal oxidado y mar podrido llenaba todo Horizon. Entonces aparecieron los cuerpos. Primero uno, un hombre tirado en mitad del pasillo con la garganta abierta. Después otro más cerca de las habitaciones. Y otro. Cadáveres cubiertos de barro y raíces negras comenzaron a aparecer por todo el hospital, como si siempre hubieran estado allí. Algunos llevaban máscaras de animales, otros todavía sujetaban armas oxidadas entre las manos. Los sobrevivientes de la isla comenzaron a entrar en pánico absoluto. ¡No! ¡No otra vez! La mujer de la máscara de zorro cayó de rodillas llorando desesperadamente mientras miraba los cuerpos aparecer alrededor suyo. La isla está entrando aquí. Los enfermeros retrocedían aterrados sin comprender lo que ocurría. Uno intentó abrir una salida de emergencia, pero detrás de la puerta no había ciudad, solo niebla. Una niebla espesa moviéndose lentamente del otro lado, y entre ella, sombras. Personas inmóviles usando sombreros, observando. El hombre de ojos rojos continuaba avanzando por el corredor principal, mientras la sangre cubría lentamente el suelo bajo sus zapatos. Clac, clac, clac. Nadie podía detenerlo. Algunos pacientes comenzaron a correr desesperadamente por los pasillos intentando escapar, pero el hospital ya no parecía el mismo. Los corredores se alargaban, las luces desaparecían. Las puertas llevaban a habitaciones inundadas de barro y raíces, y desde algún lugar profundo del edificio comenzó a sonar música. Cric, cric. El carrusel. Los sobrevivientes reconocieron inmediatamente aquella melodía deformada. Varias personas comenzaron a llorar porque entendieron algo horrible. Nunca escaparon realmente. La isla solo había esperado el momento correcto para abrir la puerta nuevamente. Permanecía envuelto en oscuridad intermitente. Las luces rojas de emergencia apenas lograban iluminar los pasillos húmedos de Horizon, mientras el sonido lejano del carrusel seguía resonando entre las paredes. Cric, cric. Los pacientes corrían desesperadamente buscando una salida, pero entonces comenzaron a detenerse, uno por uno, mirando hacia el fondo de los corredores. Los enfermeros fruncieron el ceño confundidos al ver las expresiones de terror absoluto en los rostros de quienes habían sobrevivido a la isla. Algunos comenzaron a retroceder lentamente, otros simplemente quedaron paralizados. ¿Qué ocurre?, preguntó una doctora nerviosa. Nadie respondió, porque ellos sí podían verlos. Figuras inmóviles apareciendo dentro de la oscuridad del hospital. Personas usando máscaras de animales, un ciervo, un búho, un zorro, un conejo, un lobo. Avanzaban lentamente por los pasillos mojados de Horizon. Sus ropas estaban cubiertas por barro húmedo y niebla. Algunos parecían completamente silenciosos, otros inclinaban ligeramente la cabeza mientras observaban a los pacientes, como si los reconocieran. Una mujer comenzó a llorar inmediatamente. No, ustedes murieron. Las figuras continuaron caminando, sin hacer ruido, sin correr, solo acercándose lentamente. Los enfermeros no entendían qué estaba ocurriendo. Para ellos, los pasillos seguían vacíos. Pero algunos comenzaron a sentir el cambio en el ambiente. La temperatura descendió. El olor del océano llenó el hospital otra vez, y gotas de agua comenzaron a caer lentamente desde el techo. El hombre de la habitación acolchada retrocedió aterrado contra la pared, porque entre aquellas figuras
acababa de reconocer a personas que habían muerto aquella noche en la isla. Jóvenes arrastrados por raíces, miembros de clanes desaparecidos entre la niebla, niños que jamás lograron salir del bosque, todos caminando ahora dentro de Horizon. La mujer de la máscara de zorro comenzó a gritar desesperadamente: «¡No los miren! ¡Demasiado tarde!». Uno de los pacientes dio un paso hacia la figura de un joven usando máscara de conejo. El muchacho levantó lentamente la cabeza y debajo de la máscara solo había oscuridad. Las luces explotaron nuevamente, boom, durante un segundo. Todo el hospital pareció transformarse. Los pasillos dejaron de verse como Horizon. Ahora parecían senderos húmedos cubiertos de raíces y niebla. Y a lo lejos, por apenas un instante, podía verse el carrusel girando lentamente dentro de la oscuridad. El pasillo de Horizon quedó completamente inmóvil. Nadie se atrevía a respirar. Las figuras con máscaras de animales seguían avanzando lentamente entre la niebla que comenzaba a cubrir el suelo del hospital. Sus pasos apenas hacían ruido sobre el agua oscura acumulada en los corredores. Entonces ocurrió. Uno de los enmascarados, el del conejo, se detuvo bruscamente. Su cuerpo tembló por apenas un segundo antes de ser arrastrado violentamente hacia atrás. Ese crape. Sus manos golpearon el suelo mientras desaparecía por el pasillo oscuro, como si algo invisible lo estuviera sujetando desde la oscuridad. Los pacientes comenzaron a gritar. El muchacho intentó aferrarse a las paredes húmedas del hospital, pero seguía siendo arrastrado cada vez más rápido. Entonces las luces parpadearon y todos lograron verlo. Un hombre alto, traje negro, sombrero oscuro, los ojos rojos brillando intensamente debajo de la sombra. No caminaba, levitaba lentamente sobre el suelo mojado del hospital, silencioso, inmóvil, como si no necesitara dar pasos para moverse. El muchacho de la máscara de conejo seguía siendo arrastrado directamente hacia él. ¡Ayúdenme! Nadie se movió, porque incluso los enfermeros ahora podían verlo. El aire alrededor del hombre parecía deformarse lentamente mientras gotas de agua flotaban cerca de su cuerpo. Los ojos rojos observaron fijamente al enmascarado, y el muchacho comenzó a gritar todavía más fuerte: «¡No quiero volver a la isla! ¡Demasiado tarde!». La niebla negra cubrió completamente el pasillo, y durante apenas un instante, todos dejaron de ver el hospital. Ahora solo existía el bosque, árboles gigantes, lluvia, el sonido del carrusel girando en la distancia. Cric, cric. Cuando las luces regresaron, el muchacho había desaparecido. Solo quedó la máscara de conejo abandonada sobre el suelo mojado de Horizon, y el hombre de traje continuaba observando en silencio desde el fondo del corredor. Y entonces todo se detuvo. Las luces dejaron de parpadear. El sonido del carrusel desapareció lentamente entre los pasillos de Horizon, hasta convertirse en un eco distante que terminó consumido por el silencio. Los pacientes permanecieron inmóviles, respirando agitadamente, mirando hacia la oscuridad del corredor principal, pero ya no había nadie. Las figuras con máscaras de animales habían desaparecido. El hombre del traje y sombrero también. El pasillo volvió a verse normal. Las paredes dejaron de gotear. El suelo ya no parecía cubierto de barro, y el olor salado del océano desapareció lentamente del aire. Solo quedaron las luces blancas del hospital zumbando débilmente sobre los techos. Los enfermeros comenzaron a mirarse confundidos. «¿Qué demonios ocurrió aquí?», susurró uno de ellos. Algunos pacientes seguían llorando. Otros permanecían abrazados contra las paredes sin querer moverse. La mujer de la máscara de zorro respiraba con dificultad sentada sobre el suelo mientras observaba el corredor vacío. «Se fueron», murmuró. El hombre de la habitación acolchada levantó lentamente la mirada. Algo no estaba bien. Demasiado silencio. Entonces una doctora caminó lentamente por el pasillo, revisando las habitaciones abiertas. Todo parecía normal nuevamente, hasta que se detuvo frente a una de las ventanas. Había agua,
pequeñas gotas resbalando desde el interior del vidrio, como si alguien mojado hubiera permanecido allí observando durante mucho tiempo. La doctora frunció el ceño y entonces vio algo más. Sobre el cristal empañado apareció lentamente una marca, como si un dedo invisible estuviera escribiendo desde el otro lado. Los pacientes comenzaron a mirar aterrados. La frase tardó varios segundos en completarse. Volveremos. Las luces del hospital bajaron de intensidad por apenas un instante y muy lejos, casi imposible de escuchar. Algo volvió a sonar dentro de la tormenta. Cric, cric. El carrusel nunca se había ido realmente. La madrugada cayó sobre el Hospital Psiquiátrico Central Horizon en un silencio incómodo. Después del incidente, gran parte del personal evitaba hablar de lo ocurrido. Algunos aseguraban que solo había sido un apagón masivo combinado con histeria colectiva. Otros simplemente renunciaron, pero el hospital continuó funcionando, aunque ya no se sentía igual. Los pasillos permanecían demasiado fríos, las luces seguían fallando ocasionalmente y durante ciertas noches lluviosas, el olor del océano regresaba sin explicación. Aquella noche, Ernesto, uno de los encargados de limpieza del turno nocturno, empujaba lentamente su carrito por el corredor de la unidad 7B. El sonido de las ruedas resonaba suavemente sobre el suelo húmedo. Crrr, crrr. El hombre bostezó cansado mientras limpiaba restos de agua acumulados cerca de las ventanas. Entonces escuchó algo. Cric. Ernesto se detuvo, miró alrededor confundido. El pasillo estaba vacío, solo las luces blancas zumbando sobre él. Continuó caminando y entonces lo vio. Algo tirado en medio del corredor, pequeño, inmóvil, cubierto por gotas de agua. Ernesto frunció el ceño y se acercó lentamente. Era una máscara de conejo, vieja, manchada de barro húmedo, con pequeñas grietas alrededor de los ojos oscuros. El hombre tragó saliva. ¿Quién dejó esto aquí? Se agachó lentamente para recogerla, y en el instante en que sus dedos tocaron la máscara, las luces del pasillo parpadearon. BZTT. Ernesto levantó la mirada rápidamente. El corredor ya no parecía el mismo. La pintura de las paredes estaba descascarada. Había raíces negras saliendo debajo de las puertas y una niebla espesa avanzaba lentamente desde el fondo del hospital. El carrito de limpieza había desaparecido. El hombre comenzó a respirar más rápido. ¡No! ¡No! ¡Cric! ¡Cric! La música del carrusel sonó otra vez, muy cerca. Entonces Ernesto escuchó pasos, lentos, mojados. Algo avanzaba entre la niebla, y al fondo del corredor apareció un joven usando otra máscara de conejo, completamente inmóvil, observándolo. Ernesto permaneció inmóvil en medio del corredor. La niebla seguía avanzando lentamente por el suelo del hospital, mientras el sonido del carrusel resonaba a lo lejos entre las paredes deformadas de Horizon. Cric, cric. El joven, con la máscara de conejo, continuaba observándolo desde el fondo del pasillo, sin moverse, sin respirar. Las luces rojas parpadeaban débilmente sobre su figura cubierta por humedad y barro. Ernesto sintió las piernas temblándole. Quería correr, quería gritar, pero algo dentro de él le decía que no debía hacerlo. Entonces ocurrió. El muchacho comenzó a caminar lentamente hacia él, paso tras paso. Sus zapatos mojados resonaban suavemente sobre el suelo inundado del corredor. El hombre de limpieza retrocedió apenas un poco sosteniendo la máscara que había encontrado. El joven se detuvo justo frente a él, muy cerca. La máscara de conejo ocultaba completamente su rostro, pero debajo de aquellos ojos vacíos había oscuridad absoluta. Ernesto respiró agitadamente. ¿Qué quieres? El joven no respondió, solo levantó lentamente una mano y señaló la máscara que Ernesto sostenía. El hombre dudó unos segundos. Después, lentamente, la levantó hacia él. El muchacho tomó la máscara con movimientos suaves, casi tranquilos, como si estuviera recuperando algo importante. Entonces inclinó apenas la cabeza, un gesto extraño.
Parecía agradecimiento, y después comenzó a alejarse, caminando lentamente hacia la niebla del fondo del hospital. Ernesto observó cómo desaparecía entre la oscuridad mientras el carrusel seguía sonando en la distancia. Cric, cric. Las paredes comenzaron a verse normales otra vez. La niebla desapareció lentamente, y cuando las luces blancas regresaron por completo, el pasillo volvió a ser solo un corredor vacío de Horizon. El carrito de limpieza estaba nuevamente junto a Ernesto. Todo parecía normal, hasta que miró el suelo. Había barro húmedo, pequeñas huellas y algo más, una entrada escrita sobre el piso mojado, como si alguien la hubiera marcado lentamente con un dedo. Pronto volverá a abrir.